voy a saludar a Dan Cucao, que es licenciado en Relaciones Internacionales. Está el hecho en particular que nos deja a todos perplejos, ¿no? Uno siente una cercanía cultural, histórica con México. Está este hecho específico que parece ser un límite, pero esta misma situación se vive ¿hace cuánto, Dan? Y continúa, parece, sin lograr encontrarle un freno. Hace muchos años, Pablo. Esto, digamos, se puede tener un punto de partida simplemente para analizar desde 2006, cuando Calderón, el presidente Calderón, lanzó una guerra abierta, militarizó todo el conflicto por el tema del narcotráfico. Y desde ese entonces se habla de más de 100.000 muertos, que mucha gente dice que eso es una subestimación inclusive. Y no se habla mucho, pero se hablan de entre 26.000 y hasta 300.000 desaparecidos en este mismo periodo. O sea, gente que al día de hoy está desaparecida. El nivel de salvajismo que uno puede percibir, porque se trata de 43 chicos, y corregime si me equivoco por lo que pude leer y entrevistar, es este alcalde Abarca de Iguala, que para que no molesten a su mujer pide un favor que termina en algún punto yo digo inentendible, pero ¿hay alguna explicación? ¿Hay algo que se pueda, aún desde la perversión, entender la lógica con la que operan, que lleva en este caso a este escenario tan brutal? Lamentablemente en México sí. En este caso también no hay que olvidar que el día 26 de septiembre, en la noche que desaparecieron estos 43 estudiantes, que de paso eran de primer año, no eran estudiantes como, digamos, casi adultos, sino eran nenes, casi nenes, eran adolescentes. De primer año del normal de esa escuela. Hubo una manifestación que se dirigía a Iguala, donde la esposa Pineda, la esposa del alcalde Abarca, quería lanzar una campaña política, y para evitar que vayan dio una orden simplemente de reprimirlos y eliminarlos. Ese día murieron 6 estudiantes y 17 quedaron heridos. Al resto fueron capturados por la policía y llevados a la policía de Iguala. Y en la noche del 27 de septiembre se los llevó en micros hacia lo desconocido. Ahora, entienden que México hoy en día, más allá de todo, es un país insertado en el mundo, llamémosle democracia, eso, con instituciones que entiende uno deberían funcionar, con un presidente electo, Peña Nieto, con un parlamento, con autoridades judiciales. Si uno lo pone, si se quiere intentar imaginar ese escenario en nuestro país, haciendo ese salto que parece una enormidad, es inentendible para nosotros. Inentendible, porque prácticamente mucha gente ya ha hablado de que estamos ante un nuevo estado fallido, como fue Somalia, etcétera. No a nivel general de todo el estado, pero sí en ciertas regiones, como en el estado de Guerrero está ocurriendo. Como bien decía el informe recién, esto es la punta del iceberg. Cuando comenzaron a buscar, comenzaron a encontrar fosas con cadáveres, y hasta el día de hoy se encontraron 9 fosas con más de 30 cadáveres que hoy mismo han confirmado los peritos argentinos, expertos lamentablemente por nuestra el equipo negra de historia forense. Exacto. Muy prestigioso, no son, por cierto. Por supuesto. Lamentablemente, ¿no? Porque se han tenido toda su experiencia con los desaparecidos nuestros, ¿no? Y han confirmado que simplemente hay cantidades, decenas de cadáveres sin saber quiénes son. Hay que recordar que ha habido masacres muy similares hace muy poco tiempo. Los Zetas, en el 2011, masacraron a 72 chicos que estaban viajando hacia Estados Unidos, porque no se quisieron, los forzaron a que se conviertan en sicarios para ellos, y como se negaron, los liquidaron. 72 en el 2010. También se incendió en Monterrey, Casino Royal, una discoteca con 52 muertos, también a cargo de los narcotraficantes. O sea, estamos hablando de un país que está de masacre en masacre. La ciudad Juárez en el 2009 fue la ciudad más peligrosa del mundo, con 2.600 asesinatos. Y esto se traduce en un nivel de violencia gravísimo. De hecho, en ese año superó a todo Afganistán en nivel de muertes, la ciudad Juárez, no México. Hoy existieron manifestaciones en reclamo de justicia. Hubo el bloqueo del aeropuerto de Morelia. Ayer había sido el aeropuerto de Acapulco el bloqueado. Hubo enfrentamientos con la policía. Y también los manifestantes apuntaron a la sede principal del PRI. Yo tengo entendido que el gobernador y el alcalde de Iguala pertenecen al partido opositor, al PRD.
Sin embargo, también hay un reclamo dirigido hacia Peña Nieto del PRI. ¿Cómo es que esto afecta al PRI y al PRD por igual? ¿O por qué se apunta al presidente, dado que en el contexto de la gobernación del estado de Guerrero y la población de Iguala están en manos del PRD? Sí, exactamente. Por un lado se afecta al PRD porque tanto el intendente Abarca de Iguala y Pineda son del PRD, y lo mismo pasó con Aguirre, Linares, que tuvo que renunciar, el gobernador de Guerrero. Pero sin embargo, por supuesto, la autoridad política es Peña Nieto, y se lo ha visto completamente errático, ausente. De hecho, está en gira por Asia, claro, y no está en México en estos momentos tan trágicos. Entonces, y también en el estado de Guerrero es un estado muy militarizado. Cerca de la zona de que estamos hablando, donde desaparecieron, hay una gran base militar. Y es raro que nadie haya visto nada, que no se lo haya pedido impedir. O sea, el Estado de Derecho está fallando en esa zona, clarísimamente. Ahora, por otra parte, sí. No, por favor. Uno se pregunta, se puede ser de cualquier cosa menos inocente en estas cuestiones. El tema central, entiende uno, viene de la mano de, llamémosle, las mafias vinculadas al narcotráfico, los cárteles que, para poder existir, es lógico, porque lo sabemos por experiencia propia, sirve también para tener puntos de referencia. La Argentina debe dar toda la pelea que pueda para alejarse siempre de estas situaciones. Uno ve situaciones en Rosario que preocupan, pero fíjate la enorme distancia. De todos modos, una sola muerte es trágica en este sentido. Pero quiero ir a las cuestiones estructurales que permiten que lo de México exista. Colombia tuvo un pasado similar que logró, todavía tiene mucho por hacer. ¿Qué papel juegan los mercados que consumen? Quienes anidan la posibilidad de que estos grupos mafiosos existan con sus sicarios y con estas masacres que, como bien vos caracterizás, no termina de encontrarse una, que se descubre otra o nos enteramos de otra. Si no fuera por los compradores, México no tendría esta situación de violencia, y las armas claramente a México vienen de Estados Unidos, la droga va para allí o para los países europeos. Por supuesto, Pablo. Esto no sale de la nada, ni es nada casualidad. Acá, lo mismo que se decía, que sin clientes no hay trata, sin clientes en el caso de la droga no hay narcotráfico. Eso es fundamental, y los grandes clientes están en Estados Unidos y en Europa. En el caso de México, sobre todo Estados Unidos, por supuesto. Hay que tener en cuenta que, por ejemplo, Guerrero es una ciudad, un estado muy marginal, con un 60% de nivel de pobreza, y es ahí, en ese caldo de cultivo de marginalidad y pobreza, donde los carteles pueden afianzarse. Lo mismo y reclutar, digo. Y reclutar, también cooptar los débiles instituciones estatales. En este caso han cooptado las instituciones estatales en el estado de Guerrero, particularmente en la ciudad de Iguala, donde se dice que el cartel Guerreros Unidos, en este caso, era directamente manejado por el alcalde y su esposa. Sabemos que en México hay más de 28 carteles, los Zetas, el cartel de Juárez, el cartel de Michoacán, es interminable la cantidad de los caballeros templarios, etc. Es toda una serie de organizaciones que se basan mucho en la gran poder de fuego que tienen, porque pueden comprar en el mercado norteamericano, pero también en el internacional, mucho armamento, y en la gran demanda de los productos que hacen. Todo eso hace una situación que puede pasar a poner en peligro la consistencia del Estado y convertirlo en un Estado fallido, como ha pasado en otros lugares del planeta. Esto está diciendo es a nivel regional de alguna manera, más allá de que impacte a nivel nacional, pero ¿en qué momento, en qué fase estamos del narcotráfico justamente en relación con la connivencia política a nivel más país, digamos, más global? Bueno, ahora, en estos momentos. En México, te referís, se estima que todavía no ha llegado al nivel nacional, salvo en ciertos casos puntuales de algún inspector a nivel nacional, algún militar a nivel nacional o algún jefe de policía a nivel nacional. Todavía se estima que está contenido en las zonas locales de estos que... Pero empezó el derrotero de alguna manera, ¿no?
¿Cómo? Que empezó el camino ya. Por supuesto, es un gran peligro. Colombia estuvo a un borde, como bien dijiste, de caer en un estado fallido, cooptado por los narcos, y justamente cuando se combatió y se los logró minimizar a estos carteles en Colombia, es que se tomaron relevancia los carteles en México, tomando un poquito la posta. Las protestas llegaron hasta el Zócalo, hasta la residencia presidencial. Uno de los lemas fue: fuego al presidente para que sepa lo que se siente, palabra más, palabra menos. La situación deja de ser grave para convertirse. Quemaron 5 autos en la puerta del Congreso de Guerrero, e incluso ingresó fuego al Congreso de Guerrero del Estado. Sí, ahora es cierto que si uno, me ha tocado estar bastante por cuestiones de trabajo en DF, que parece un país aparte en algún punto, ¿no? Todavía no llega al corazón financiero, económico, de donde es digamos, el centro neurálgico de México, ¿no? Tal vez ahí esté en juego el despertar de este país y algún mecanismo que les permita controlar la situación en la medida en la que no llegue esta situación de violencia al DF. Sí, por supuesto. Todavía el Estado está sólido, todavía el Estado es un Estado próspero, de hecho es uno de los que más está creciendo en Latinoamérica, y no está en peligro en este momento que el Estado mexicano caiga en un estado fallido generalizado. Pero ya el peligro está amenazando. La guerra contra el narcotráfico ya tiene una larga década. En 2006 comenzó la guerra fuerte, ¿no? Y ya, como bien dijiste, se calcula que puede haber más de 100.000 muertos. Esto es un combate casi por la continuación del Estado de Derecho y las instituciones mexicanas. ¿Cómo se explica esta paradoja de ser este país, México, con estas condiciones de las que estamos hablando y que además pueda crecer como venías señalando? Porque cualquiera diría, bueno, la verdad es un país inseguro para invertir y demás, hasta para vivir. Bueno, es elogiado, ¿no?, por los mercados. Es muy elogiado hoy mismo, es uno de los niños mimados, digamos, de los mercados internacionales. Tiene grado de inversión, es un país que tiene fuertes inversiones norteamericanas, pero a pesar de eso, yo lo explico porque hay una gran desigualdad en México. México es uno de los países más desiguales del mundo, donde está la persona más rica del mundo conviviendo. Carlos Slim es el hombre más rico, varía según el año, exacto. Sí. Donde están las grandes empresas monopolizando los grandes negocios, y hay una gran pobreza en México. Como acabamos de mencionar, en el estado de Guerrero el 60% de la gente es pobre. Y creo que en esa desigualdad, lo mismo que pasa en la Argentina, tenemos que tener en cuenta dónde están las cunas del narcotráfico y todo eso. Están en los lugares más pobres del país. Sí, también es cierto que una vez más la política es una formidable herramienta. Lo decía en su momento García Márquez, ¿no? Como un martillo te puede servir, lo dijo, decía en torno a las novelas, puede servir para construir una casa, para romper la cabeza a alguien. Y la política, tal vez, en su peor expresión en México, está generando, permitiendo o no encontrando en la vuelta un problema tan grave. Dan, te agradezco mucho. La próxima seguimos. Gracias, Pablo. A las amigas y amigos mexicanos, y uno tiene familiares allí, el deseo de que la paz llegue pronto y que estos crímenes no queden impunes. Sobre todo eso será fundamental para poder avanzar.